Hola, bienvenida a una nueva clase de discipulado. Esta es nuestra clase número 5, si no me equivoco. Vamos a ver el día de hoy lo siguiente. Vamos a seguir viendo el Espíritu Santo, pero la parte 2. La clase anterior vimos quién era el Espíritu Santo, vimos qué hacía, cómo actúa en nuestras vidas, vimos que es una persona, es la persona del Espíritu Santo y qué hace en nosotros y qué nos da también. El día de hoy vamos a ver los dones. Yo mencioné la última vez de que existe, que no hay que hacer una confusión, que hablamos del fruto del Espíritu Santo, y también existen lo que son los dones, y que no hay que confundir el ser lleno del Espíritu Santo con los dones. Hoy día vamos a ver qué son los dones del Espíritu Santo, que son bastante conocidos y bien afamados en nuestras iglesias como más tradicionales. Vamos a ver, no los vamos a ver en detalle en honor al tiempo, pero sí vamos a poder ver un poquitito. Entonces vamos a ver, vamos a responder 3 preguntas el día de hoy. Esto va a ser como nuestro índice. Vamos a ver qué son, cuáles son y para qué son. Vamos entonces rápidamente a el qué son. ¿Qué son los dones? ¿O qué es un don? O los dones del Espíritu Santo. Es el resultado de una obra que hace el Espíritu Santo en un creyente, habilitándolo con alguna capacidad especial para el desempeño de una función en el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que yo menciono aquí es, en pocas palabras, ¿qué sería un don? Es algo que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo a cada uno. Y hay que tener claro que lo da desde el momento en que nosotros recibimos o que nosotros confesamos a Jesús, que fue lo que vimos las primeras clases, ¿cierto? Acerca de qué pasa, del arrepentimiento, ya. Todo esto que ocurre al principio, desde ese momento entra el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones y luego Él decide qué regalo darnos. Eso es más que nada. Un don es un regalo. Y él decide que nos da lo que el bien le parezca al Señor, a Dios, porque Dios obviamente es quien nos da, quien es parte del Espíritu Santo. Entonces yo aquí le puse, es básicamente eso, ¿ya? Eso es un don, no son los dones del Espíritu Santo, son regalos. Pero no hay que confundirlos con los talentos. Y vamos a ver la diferencia ahora del don o de los dones, bueno, del don del Espíritu Santo, del don, porque hablamos de una sola, con los talentos. Un talento es el resultado genético o de la genética o de entrenamiento, mientras que un don espiritual es el resultado del poder del Espíritu Santo. Era lo que yo mencionaba recién, de que el Espíritu Santo, desde el momento en que entra a morar en nuestra vida, en nuestro corazón, está en nuestro corazón, Él decide darnos un regalo. ¿Te das cuenta de que aparte de que nosotros no merecemos la salvación, no merecemos el regalo de la salvación que nos da Cristo? Más encima nos premia con un regalo extra. Aquí anda una señorita. Entonces vemos que eso es el talento, no, el talento es algo innato, es algo que nosotros quizás una habilidad con la cual nosotros nacemos, a veces también desarrollamos, por ejemplo, dicen, no, es que a mí me gusta dibujar y nos metemos a cursos y nos perfeccionamos, pero no necesariamente es un don. También un talento lo puede tener cualquiera, sea cristiano o no cristiano. Hablamos al principio también acerca de creer, que mucha gente cree, pero no todo el mundo quiere quiere tener a Dios como su Señor, ¿cierto? Ya, entonces ahí ya vamos hilando más finito. Entonces un talento lo pueden tener cualquiera. Hay personas muy talentosas para el básquetbol, para pintar, para la música, por muchas cosas. Pero los dones espirituales solo lo tienen los cristianos, es decir, los hijos de Dios. Y ya vimos qué requisitos hay que tener para ser un hijo de Dios. Y finalmente, está bien larguita, dice, si bien tanto
Los talentos, como los dones espirituales, deben ser usados para la gloria de Dios y para ministrar a otros. Ojo, hago una pausa aquí, porque no significa, y no estoy diciendo, ojo, de que nosotros como hijos de Dios no tengamos talentos. Los talentos los tienen cristianos como no cristianos, pero los dones solo los tenemos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los da el Espíritu Santo. Entonces, por eso quiero decir eso, hacer esa aclaración. No significa que nosotros no tengamos talentos. Nosotros sí, también tenemos talento y también podemos desarrollar nuestros talentos y como dice aquí, pueden ser usados también para la gloria de Dios. Pero no necesariamente un talento va a ser un don. Entonces, los dones espirituales están enfocados en estas tareas, o sea, en glorificar a Dios, mientras que los talentos pueden ser usados completamente para propósitos no espirituales. Para ganar, por ejemplo, el que es un buen cantante, tiene un talento, se desarrolla, va a escuelas de canto y él puede vivir, o sea, por ejemplo, pensemos, no sé, en Arjona, alguien más actual, no sé, Justin Bieber, no sé, se me ocurren puro, los sopranos, por ejemplo, ellos viven de su voz, de poder cantar y ganan dinero con eso, pero no necesariamente ellos glorifican a Dios. Ahí la diferencia entre un don y un talento. Pero, insisto, eso no quita mérito de que nosotros como hijos de Dios también tengamos dones y talentos. Dios nos ha dado talentos para glorificar, pero ahí está la diferencia. Nosotros podemos tener muchos talentos y afortunado el que lo tiene. Yo no tengo mucho en realidad, pero aún esos talentos tienen que ser para glorificar a Dios y no para glorificarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Pero no es un don, ¿ya? Ahí vamos a poder ver la diferencia. Entonces, ¿cuáles son? Perdón. ¿Cuáles son? La Biblia nos habla en dos partes, en Romanos 12, del 8 del 6 al 8 nos habla acerca nos mencionan acerca de uno de estos dones. Segunda de Corintios tiene una lista mucho más larga y Efesios 4 también nos menciona un poquitito. Mira, voy a leer lo que dice Romanos 12. Romanos 12, verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Y luego nos habla cómo tenemos que hacer, y el versículo anterior también nos habla acerca de qué objetivo tiene. Porque como yo te mencionaba, el objetivo es glorificar a Dios. Mire, el verso 4, el 4, vamos a leer el 4 y el 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función. Por esa razón también el Espíritu Santo nos da nos da dones distintos. Luego el 5, y así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Ahí nos está hablando y somos todos parte de la familia de Dios. Pero eso ya lo vamos a ver la próxima clase. Pero ¿qué nos está hablando? Que como somos una familia, como somos hijos de Dios y Dios es nuestro papá, Él también por medio de su Espíritu Santo nos da dones. ¿Dones para qué? Para poder usarlos, para poder edificarnos unos a otros, pero igual siempre va a ser con el objetivo de glorificar a Dios. Y ahí nos da esta mención de los 12. Nos dice, por ejemplo, el que tiene profecía, haga eso. El que enseñe, solamente dedíquese a eso. El que él sirve y así. No nos dice, yo, por ejemplo, si yo tengo, no sé, enseñanza, me voy a poner a hacer, no sé, me voy a poner a cantar o a hacer otra cosa respecto de lo que Dios no me ha dado. Obviamente me va a salir mal, porque no canto muy bien. Pero a eso va, que o sea, si Dios nos dio algo, un don, trabajemos ese don y hagámoslo bien. Vamos a 1 Corintios 12, aquí nos habla en el 12, bueno, ahí nos habla
prácticamente tiene todo un capítulo acerca de los dones. Y está, bueno, mira, el verso... ahora viene el verso 4. Ahora viene hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y luego nos empieza a hablar. Entonces tenemos profecía, enseñanza, servicio, sabiduría, conocimiento, fe, curación, milagros, discernimiento de espíritus, lengua, interpretación de lengua, ayuda y administración. Esos son como algunos de los que uno puede ver, y la lista es bien larga. Y vámonos a Efesios 4. En Efesios 4 tenemos harto que mencionar, pero más que nada aquí en un solo versículo nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué objetivo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí el verbo perfeccionar, uno de mis favoritos, porque uno tiende cuando uno le dice, ay, no, como perfecciona es como que nos va a hacer más santos, una cosa así. Y no se trata de eso. El verbo del original nos habla de capacitar. Eso es lo que me gusta en cierta forma del original, porque la perfección nosotros siempre tendemos a pensarlas como que, hoy yo no me voy a equivocar, no voy a meter la pata. No, de eso no se trata, sino que nos habla acerca de capacitarnos. Entonces, Efesios 4 nos está hablando de que los dones son para perfeccionarnos unos a otros, para que podamos ahí trabajar unos a otros y podamos ser mejores, ser mejor hijos de Dios, servir de mejor manera al Señor. ¿Y para qué son? Yo ya me he adelantado bastante el día de hoy, he hecho mucho spoiler, pero se resume en esto, para edificar a la iglesia de Cristo. La iglesia como un todo para que la iglesia como un todo pueda crecer, siendo fortalecida por la provisión combinada de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. En Corintios leíamos de que somos un cuerpo, también en el anterior, se me va en Romanos leíamos también de que somos uno solo y por esa razón quizás nos dan distintas cosas, pero somos un solo cuerpo, somos uno solo. Así que de eso se trata, con ese objetivo. Y leíamos recién que son para para perfeccionarnos, es decir, para hacer mejores, para capacitarnos para la obra de Cristo. Por ejemplo, el que habla profecía, no profetiza solamente como, ay, a mí me gusta hablar solo así un mensaje y así. No, o sea, es para poder edificar, para poder advertir a alguien, para poder llenar de ánimo. Dios tiene diferentes propósitos y de acuerdo a las necesidades de cada uno también. La enseñanza tiene muchísimo más, la interpretación de lengua. No vamos a ver, bueno, aquí yo, Efesios 4:12, que es lo que mencionaba hace un ratito, no voy a mencionar, esta clase es bastante corta, no voy a mencionar cada uno, no quise detenerme en esto, en cada uno de ellos, porque ahí sí que tenemos para muchísimo rato, pero yo me faltó poner una pregunta que no puse aquí, que debería ser, ¿qué don tienes tú? O cómo sé qué don tengo. Yo creo que a muchos, por muchos años en algún momento nos hemos preguntado y cuestionado, o sea, ¿y yo para qué? ¿Yo para qué? O sea, yo sí, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, pero ¿yo en qué puedo servir? Dios, ¿para qué me llamó? Porque al final también los dones tienen que ver con el ministerio. Corintios nos hablaba de esto también, de diferentes ministerios. Entonces uno dice, pero y en algún momento uno se pregunta, ¿y yo a qué sirvo? ¿Yo qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Yo no te puedo decir hay una técnica ni nada, pero sí lo que puedo aconsejarte es te puedo decir que puedas orar y pedir dirección a Dios
para que Él mismo te pueda dar ayuda, te pueda guiar hacia a lo que Él te necesita. Pero independiente del llamado, del ministerio, del don que podamos tener, eh, hay un ministerio que es el que todos de nosotros tenemos. ¿Y por qué hablo de ministerio? Porque mira, ministerio es como sinónimo de propósito, de llamado, es sinónimo de muchas cosas. Y hay uno que tenemos todos, que es el ministerio de la reconciliación, que dicen los evangelios, o sea, perdón, que dicen las cartas del apóstol Pablo. ¿Y cuál es este? De poder reconciliar al mundo con Cristo. O sea, de poder hablarle a todos o ser ejemplo, ser luz en medio de quienes necesitan del Señor. Tengamos don de enseñanza, tengamos don de la palabra, que se le conoce también, seamos evangelistas, seamos el don que tengamos, lo que el Señor nos haya repartido, pero todos tenemos que cumplir esa misión, poder hablar, dar testimonio de Cristo a otras personas, para que otros también puedan conocer la buena noticia. Y a eso se refiere de glorificar a Dios, para que otros puedan llegar. Por eso te puedo decir, no te puedo aconsejar de que si en oración puedas preguntar al Señor, el Señor te pueda guiar, y no va a ser obviamente algo instantáneo, todo va a tomar su tiempo, tampoco hay que obsesionarse por decir yo quiero saber, y si a la tercera o al mes de oración no hay respuesta, nos frustramos, no funciona así, Dios no funciona así. Quizás cuando menos nos demos cuenta, vamos a poder saber y el Espíritu Santo nos va a dar entendimiento de para qué estamos aquí, en qué podemos servir, en qué podemos ayudar. Yo no puedo, insisto, ese es el consejo que yo puedo dar. Yo no lo hice así, porque a mí, en mi caso, fue de una manera muy distinta. Yo no lo pedí, a mí me lo dieron solito y yo no se lo pregunté nunca al Señor, Él me lo dijo. Así que mi ocasión fue distinta. Pero también yo sé que hay muchos que el Señor tampoco les pasa como a mí, que uno no lo pide, sino que simplemente te lo da y te lo dice. O sea, es como, yo no te pregunté, no me... pero yo sé que hay muchos que, como en mi caso, que uno no lo preguntamos. Yo no pasé por esa fase de ¿para qué estoy? ¿En qué puedo servir? Porque a mí el Señor me lo dijo de bien chiquitita. Al menos me dio una idea por dónde iba. Al día de hoy la cosa cambió bastante, o sea, no cambió bastante, sino que se fue uniendo, como que se fue evolucionando un poquitito a lo que estoy haciendo el día de hoy, pero, pero ha sido diferente, ha sido diferente. Yo no lo pedí, pero sí conocí personas que sí que se quieren saber y oran mucho sabiendo, queriendo saber para qué, qué son buenos. Y en algún momento, en algún momento el Señor se los dice y les da la respuesta porque al final no es que uno, no se trata de que uno dice, oh, ahora recién tengo el regalo. No, el regalo, el Espíritu Santo te lo da desde el momento que viene a entrar en morar el Espíritu, pero resulta que después uno como que lo tiene que descubrir, y esa es la tarea que a veces nos cuesta, que a veces no nos conocemos lo suficiente y no vemos a veces cualidades en nosotros que las cualidades nos tienden a ayudar un poquitito, pero al final es eso, la guía, o sea, el Espíritu Santo es el dueño, Él ve lo que nos da, Él ve lo que no nos da también. Eh, Hay muchos dones que quisiésemos tener algunos de nosotros a veces, pero el Señor dice, no, a ti no te di eso, así que a eso se refería cuando leíamos, o sea, no te di eso, no intentes porque eso no va contigo. Así que eso es lo del Espíritu Santo. Yo te decía en la clase anterior, para cerrar esta idea, no hay que confundir la llenura. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo a veces se confunde con el tema de hablar en lenguas, que está aquí. Hablar en lenguas o, o interpretación de lenguas también, que son lenguas, miran, pueden ser, según mi experiencia en estos años, pueden ser tanto en lenguas que no existen en este mundo, que se llaman lenguas angelicales, o bien pueden ser lenguas de otros países. Por ejemplo, tú nunca fuiste a Brasil, tú nunca estudiaste portugués y de repente el Espíritu Santo necesita a entregar un mensaje, y tú, tomada totalmente por el espíritu, no de forma negativa obviamente,
empiezas a hablar portugués, empiezas a hablar portugués y nunca lo aprendiste. Ese es el Espíritu Santo, que obra de manera sobrenatural. Ahí está lo sobrenatural de Dios. Y así, pero eso no significa que tú necesariamente estás lleno del Espíritu Santo. Sí, en muchos casos es como el toque y se predica, existen doctrinas, así muchas iglesias que se dedican con este enfoque de que no, es que como eh, lo que implica el sello es que tiene que hablar en lengua, no necesariamente. Hay personas que pueden llevar 50 años y que están llenos del Espíritu Santo y no necesariamente, y quizás nunca hablaron en lengua. Pero sí llevan una vida, era lo que yo mencionaba en la clase anterior, ser lleno del Espíritu Santo es morir a nosotros cada día y dar ejemplo y que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestra vida, en nuestro corazón, tengamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y así, todo lo que componen y que es parte del fruto del Espíritu Santo. Es eso, porque una persona que está así, que tiene todo lo que es el fruto del Espíritu Santo, se va a hacer manifiesto. Las personas alrededor se van a dar cuenta. Quizás no te conozcan, pero algo van a decir, uy, él tiene algo distinto, ella tiene algo diferente. No actúa como actúan los demás. Eso es una persona, y es diario. No es como, oh, hoy día me porté bien, mañana no. O sea, es constante. Ahí se nota una persona llena del Espíritu Santo. Pero no necesariamente, porque puede alguien tener lenguas, pero si esas lenguas no son para edificación, y si su vida diariamente no es conforme a como el Señor la quiere, que eso lo vemos conforme a la palabra del Señor, entonces ¿de qué le sirve? Es solamente un don, pero no está edificando. Y lo otro, que gracias al Espíritu Santo que me lo trae recuerdo, estos dones nunca se van. No, nosotros no podemos apartar del Señor, pero el don va a estar con nosotros. Nos va a seguir. Pero eso no significa que realmente dentro de nosotros esté funcionando el Espíritu Santo. Se activa por medio del Espíritu Santo cuando regresamos, pero no significa que el Señor, porque es un regalo que nos dan. Dios nunca nos va a quitar algo. Si nos da algo, quizás uno dice, bueno, para pesar de nosotros mismos, sí, pero no te va a quitar el regalo que te da. Pues lo mismo que la salvación no te la quita. Somos nosotros quienes nos apartamos. Entonces, eso mencionar acerca del Espíritu Santo y creo que no hay mucho más que decir porque, insisto, podríamos estar muchísimo rato hablando acerca de cada uno de ellos y surgirían muchas preguntas, pero creo que esto es lo importante, poder entender el para qué, el cómo, cuáles son, tampoco es que uno se las aprenda ni nada, pero ¿y para qué son? Yo creo que eso es lo principal. Es para edificar el cuerpo de Cristo, para edificarnos unos a otros y para poder dar testimonio de Jesucristo afuera, alrededor, que al final es lo que importa. Así que esta es la clase del discipulado el día de hoy. Bueno, la guía de ejercicios y dudas, preguntas, y ya nos veremos para la próxima clase. Si hay dudas, a mi número, a mi WhatsApp o al correo. Y ya vamos a continuar con la clase. Con esto cerramos lo que es el Espíritu Santo. Como yo mencioné al principio, es un discipulado básico, así que no deberíamos detenernos más allá en esto. Y espero que haya sido de bendición y nos vemos para una próxima clase. Bendiciones.